chicas, muy buenas noches, bienvenidas al programa de Reinas y Princesas. Realmente agradecida con nuestro Dios por el gran privilegio que me da de poder una vez más meditar la palabra junto a ustedes. Sabemos que sin Él nada podemos hacer y que en sus manos están nuestras vidas y realmente Él anhela lo mejor para cada uno de nosotros. En esta noche vamos a iniciar con una oración, dándole las gracias al Señor por este día, dándole las gracias al Señor por las bendiciones que provee, por el bienestar, por la salud de cada uno de nuestros familiares. En esta situación tan difícil que estamos en la cuarentena, en la pandemia, nos hemos dado cuenta que sin la mano de Dios, no sé cómo estaríamos, sin la bendición de nuestro Padre, ni siquiera tendríamos un sustento, pero sabemos que Él nos ayuda a poder estar bien, a poder sustentarnos, porque Él es nuestro sustentador, Él es nuestro guardador y Él nos ama, ¿no? Él nos ama sobre todas las cosas y permanece fiel con cada uno de nosotros. Entonces vamos a iniciar con una oración y quiero que ustedes me acompañen también desde sus hogares. Amén. Vamos a orar. Amado Dios de la gloria, bendito Padre, en esta noche, Señor, te damos las gracias por este tiempo, bendito Padre, que tú nos permites, Señor, poder aprender más de tu palabra. Seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, seas tú haciendo tu obra, bendito Padre. Seas tú, Señor, respondiendo a nuestras dudas, respondiendo a las circunstancias que estamos viviendo, amado Dios, porque sabemos que tú, Señor, conoces, Señor, todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos, Padre amado, que seas tú redarguyendo, que seas tú tocando nuestros corazones, que seas tú hablándonos, Padre amado, con esa palabra que necesitamos, Señor, para poder proseguir. Gracias te damos, maravilloso Rey, y te doy las gracias, bendito Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo la transmisión. Te pido también por sus familias, Señor, que tú cuides, que tú sustentes, Señor, a cada uno de ellos. Padre bendito, gracias, Señor, en esta noche te damos, y seas tú, Señor, usando conforme tu voluntad, bendito Señor, porque sabemos que sin ti nada somos. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, ya habiendo dado el pase a nuestro Señor, vamos a poder meditar de la palabra. El día de hoy hay un tema muy bonito. Gracias a Dios que me permitió, ¿no?, poder escucharlo, poder meditarlo también. Y el título o el tema del día de hoy es el cambio de escenario, ¿no? El cambio de escenario. Voy a hacer una introducción, una parte donde podamos nosotros meditar un poquito. Nosotros hemos ido muchas veces al teatro, ¿verdad? Y hemos visto los escenarios, los personajes, la escenografía, ¿no?, que van cambiando en cada pauta que da. Y muchas veces nuestra vida es así. Vamos cambiando de escenario, de repente no de personajes. Nosotros somos el personaje principal de cada historia, pero la escenografía y los personajes que rodean, ¿no?, son parte, ¿no?, son sucesiones que van dando y se van cambiando a través de las circunstancias o de lo que se quiere narrar. Y en este momento vamos a hablar acerca de eso, del cambio de escenografía, el cambio de escenario que todos nosotros estamos en proceso a seguir o que ya hemos pasado, ¿no? Y muchas veces no nos hemos dado cuenta y a veces no hemos podido sobrellevarlo de la mejor manera porque nos ha costado, ¿no? Porque es difícil poder pasar de una escenografía a otra, de circunstancias. A veces pasamos de una escenografía de una bonita a otra más bonita, pero a veces pasamos de escenografías de bonita a una que es muy difícil, ¿no?, de poder habitar. Entonces, estamos nosotros en un cambio constante en nuestra larga vida que el Señor nos permite. Bueno, algunos vamos a vivir 30, 40, 50, 60, 70 años y el Señor nos permite a nosotros vivir cada etapa, vivir cada circunstancia de una manera distinta y escenografías distintas. ¿A qué me refiero con escenografía? Son circunstancias que el Señor nos permite vivir. Entonces, si nosotros no estamos listos para poder pasar de una escenografía a otro, vamos a tener dificultades, vamos a caer a veces en el ridículo o vamos a vivir de repente de una mejor manera o vamos a desarrollar nuevas cosas. La pregunta es, ¿estamos listos del cambio de escenografía? Y vamos a conocer de repente cómo son esas escenografías en nuestra vida.
Imaginemos que de repente yo ahora, ¿no? O de repente cuando era adolescente podría hacer coreografías, podría danzar para el Señor, podía hacer muchas cosas. Pero llega una edad de nuestra vida donde ya a veces tenemos que dejar de repente esa área para poder estar en otra área, porque ya no se nos ve de repente bien. Y no quiere decir que no lo podamos hacer, sí lo podemos hacer. Pero de repente ya no es el tiempo en que te hubieras desarrollado en esa área. Por ejemplo, no vamos a comprar a una adolescente de 15, 16, 17 años una coreografía con una persona de 40, 45 años o que esté en el mismo grupo, porque son etapas diferentes. Entonces son escenografías diferentes, una etapa de nuestra vida. Entonces incluso cuando leemos en Eclesiastés 3 habla acerca del tiempo, ¿no? Que todo tiene su tiempo. Del 1 al 8, ¿no? Hay tiempo, dice la palabra, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Y vamos a encontrar ahí 28 etapas o temporadas que vamos a pasar en el suceso de nuestra vida. Ahora, viéndolo nosotros como seres humanos, vamos a pasar de repente de la concepción, luego vamos a nacer, luego vamos a hacer la infancia, la niñez, y después la pubertad, y depende de la adolescencia, y vamos a llegar a cada etapa diferente. Y en cada etapa diferente vamos a hacer cosas diferentes bajo el propósito de nuestro Dios. Pero van a cambiar las escenografías. Ahora, vamos a centrarnos en la palabra en Primera de Samuel. Les invito a que puedan abrir sus Biblias y vamos a abrir en Primera de Samuel 18. Vamos a hablar de un personaje muy conocido en esta noche, ¿ya? Que este personaje no estuvo preparado para el cambio de escenario. Y vamos a hablar acerca de Saúl. En 1 Samuel 18:7, ya dice la palabra del Señor, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahora, entendiendo esta palabra, vemos ya antes de que Saúl era el rey, el primer rey que había sido escogido. Tenía el poder, tenía todo lo que una persona de repente en esos tiempos hubiera anhelado. Mucha gente lo exaltaba, mucha gente lo amaba, mucha gente lo quería, lo seguía, ¿no? Pero cuando llegó un momento, un tiempo donde ya Saúl debía haber cambiado el escenario, de darse cuenta de que ya su reinado había acabado y iba a ser, de repente otra persona iba a ser el sucesor de ese cargo, dice que se enojó Saúl. Se enojó mucho, ¿no? Porque había un síndrome de enojo, de celos, de ser posesivo en esta etapa que le había correspondido vivir. Entonces, vamos a ver que en el tiempo que vamos a pasar, en las etapas que vamos a pasar, hay diferentes prioridades. Las prioridades que tenemos ahora como jóvenes son muy diferentes a las prioridades que tiene un adulto. Ahora, pero cada uno tiene sus pros y sus contras. Incluso el rey Saúl sabía el pro y la contra de dejar el reinado. Ahora, si nosotros ponemos en nosotros el ejemplo de nuestras vidas, un adolescente tiene otras prioridades que un joven. Por ejemplo, un adolescente tiene la prioridad de estudiar, ¿no? De estudiar, de repente de traer buenas notas, de colaborar en casa. De repente esas son las prioridades de un joven, de un adolescente. Pero de un joven las prioridades son distintas. Ya las prioridades de un joven es también ser parte de la economía de la familia, ser colaborativo con los pagos de casa, trabajar, estudiar. Y bueno, si pasamos a otra etapa de la juventud, ya vienen otras prioridades, ¿no? De repente el que en un momento puede casarse, tener una familia, sustentar su propio hogar.
pero cada etapa tiene unas prioridades diferentes y es parte de la escenografía que cada uno nos va a tocar vivir. De repente estás en una etapa donde te cuesta pasar de escenografía a otro, porque las responsabilidades avanzan, las responsabilidades son otras, son distintas, ¿no? Yo no sé cuáles son tus prioridades, cuál es la etapa en la que estás viviendo, pero en la Biblia nos enseña de que cada personaje vivió una etapa distinta, buenos, malos, que les ha tocado a cada uno sobrellevar y sobresalir a cada etapa. Ahora, si nosotros vamos a vivir pendiente de lo que la gente nos dice, de repente en una etapa que estamos muy bien y vamos a estar latente a lo que la gente nos diga, como a Saúl le pasó, que ya no lo exaltaban a él, ya vivían exaltando a David. Si vamos a vivir a la perspectiva de lo que la gente diga, vamos a ser muy infelices. Esas etapas es normal a lo que vamos a vivir cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que estar preparados a cada etapa, a cada prioridad que vamos a vivir. Saúl se enojó mucho al escuchar estos cantos, ¿no? Que la gente gritaba, mencionaba. Se enojó mucho y decía, solamente le falta el reinado a David porque ya la gente lo estimaba, ya la gente lo valoraba y lo tomaba en cuenta. Muchas veces en nuestro servicio o en el lugar donde estamos, ya sea trabajando en nuestros estudios, vamos a vivir etapas de esta manera. Por ejemplo, de repente un estudiante ocupaba los primeros puestos y de un momento a otro ya no tuvo los primeros puestos y la etapa cambió, la prioridad cambió, la escenografía cambió. Y de repente le costó mucho y se frustró y muchas veces ha querido dejar la carrera, muchas veces ha sentido que la carrera ya no es para esa persona, ha sentido de que el Señor muchas veces incluso hasta lo ha abandonado por no conseguir lo que él, la persona, ha querido. Pero es parte del proceso, es parte del cambio en que nos va a tocar vivir. Vamos a tener que pasar buenos y malos momentos que nos va a ayudar a un crecimiento, ya sea intelectual, ya sea personal, ya sea espiritual. Vamos a cambiar, ¿no?, de escenarios. Y así como Saúl vivió su etapa, tuvo la oportunidad, pero ya ese escenario que estaba viviendo iba a darse terminado. Y él es como que no quería dejar de pasar esa escenografía a otra. Había vivido queriendo el poder absoluto, sin que otra persona sea el sucesor. Y muchas veces nosotros vamos a sentirnos así, como lo mencionaba el ejemplo de los estudios, o de repente en el trabajo. Hemos luchado tanto para un puesto determinado y no se nos ha dado, y se le ha cumplido a otra persona. Y muchas veces podemos tener sentimientos negativos hacia nosotros mismos, o de repente a las personas que lo rodean, o a la misma persona que sí pudo lograr eso, así como el rey Saúl con David. Ahora, muchas veces los celos nos van a cegar, el egoísmo, porque no entendemos los cambios de temporada que vamos a pasar. Hay días de sol, hay días de lluvia, hay días en que vamos a estar contentos y felices por lo que nos pasa, y va a haber momentos también en que vamos a tener que esforzarnos para poder sobresalir ante esa circunstancia. Nosotros tenemos que vivir preparados, tenemos que planificar y estar preparados y ver que el cambio, ¿no?, de situación se va a dar. Pero Dios tiene un propósito con tu vida, a pesar que las circunstancias no se den. Si nosotros ya hemos hablado en la etapa del estudio y de repente en el trabajo, ahora hablamos en la etapa del servicio al Señor. Puede que en un tiempo determinado, Dios de repente, vamos a poner un ejemplo conmigo, me haya puesto para poder, no sé, en adolescente en las coreografías, pero de repente ya en la actualidad no me siento en la capacidad ya de hacerlo, de repente por el tiempo o porque de repente hay una nueva generación, y es como que voy a tener que aprender a dejar eso, pero no porque el Señor haya dejado de tener un propósito en mi vida, sino porque de repente Dios tiene ya otras cosas preparadas para mí, al igual para contigo. Si el Señor te permitió de repente estar en un punto donde de repente hacías algo para el Señor y de repente ese momento terminó, de repente el Señor quiere hacer otras cosas para ti.
levantarte a otro puesto, o a otro lugar, o a otro servicio, ¿no? Porque el Señor tiene muchas cosas para darnos, muchos talentos, muchas habilidades, y el crecimiento y la madurez de la persona también conlleva ello. Entonces va a costar en que nosotros mismos nos esforcemos y trabajemos para poder seguir, ¿no?, bajo la dirección de Dios en diferentes escenografías. Como les digo, ya no podemos hacer cosas de un adolescente con una persona mayor. Nuestras prioridades, nuestro servicio, nuestra escenografía cambia, ¿verdad? Ahora, si nuestra identidad está aferrada al escenario en la que has vivido, vamos a poner un ejemplo. De repente una persona se ha acostumbrado el hecho de repente de tocar la música, Entonces se ha enfocado en el servicio, y de repente llega un momento donde te dicen, ¿sabes qué, hermana o hermano? Usted ya no va a tocar, ¿no? O ya no va a estar en el ministerio de alabanza, ¿no? Y muchas veces nosotros vamos a sentir como que, ¿qué está pasando? Y vamos a vivir aferrados a la escenografía y no vamos a entender el suceso que se está dando. Entonces, si nosotros dejamos de cantar, de predicar o de hacer alguna cosa que de repente, por ejemplo ahora en la pandemia, hemos dejado de hacer muchas cosas. No sé qué cosas has dejado de hacer. De repente el trabajo, los estudios, el servicio. Estabas acostumbrada a servir, a hacer una y otra cosa, y la misma enfermedad, la misma pandemia hizo que nosotros nos sentemos. Pero si no estamos atentos a lo que realmente está sucediendo, al cambio de escenografía, nos vamos a estancar. Vamos a estancarnos, porque nuestra identidad estaba con la escenografía, no estaba aferrada a Dios. Porque si tu identidad está aferrada a nuestro Dios, no importa qué escenografía es la que te toca vivir, ¿no? No importa. Y si vamos a ver un ejemplo claro también, aparte de Saúl, vamos a ver el suceso que pasó Job. Job, cuando lo tenía todo, tenía pues dinero, tenía familia, tenía esposa, tenía hijos, tenía sanidad, tenía todo, y de un momento a otro cambió la escenografía. Tuvo que pasar hambre, tuvo que pasar desamor, tiene que pasar muchas cosas, muerte incluso, distanciamiento, tuvo que pasar que todas sus cosas se perdieran. Pero vemos claramente que su identidad no estaba en lo que él tenía o en la escenografía que había vivido por años. La identidad de Job estaba puesto en las manos de Dios, en su mirada a nuestro Dios, porque pudo pasar muchas cosas y él nunca dejó de buscar a Dios. Entonces, los cambios de escenografía van a pasar a todos. En algún momento, de repente ya te pasó a ti, o de repente ya me está pasando a mí, y nos ha pasado a todos, que sí, que hay esos cambios de escenografía. Saúl, Job, incluso podemos ver en José. Podemos ver en Daniel, que pasó de muchas escenografías, y ellos tuvieron que acomodarse, ¿no? Entraron a un lugar donde no compartían las mismas ideologías, tenían que vivir en idolatría, pero ellos tuvieron que ajustarse a la escenografía, ¿no?, que estaban viviendo, ¿no? Incluso Jesús tuvo que nacer, tuvo que haberse hecho carne, tuvo que pasar las circunstancias, tuvo que también pasar la escenografía de ser acá un servidor, de servir todo, a pasar una muerte, una tragedia. Entonces vamos a ver que todos los personajes van a pasar de esta manera. Incluso empezamos desde la Biblia con Adán. Adán tenía todo en sus manos, tenía para poder trabajar en la tierra, tuvo que cuidar a los animales, tenía una esposa que era Eva, pero no estaba preparado para ese cambio de escenario, en la cual muchas cosas tuvieron que pasar. Entonces, querido hermano, amigo, de repente estás pasando estas etapas diferentes que te toca vivir, y de repente hay mucho miedo, mucha
de repente el hecho de que no querer dejar la escenografía que has estado viviendo. Pero la palabra nos enseña de que es un suceso normal que vamos a pasar. Vamos a pasar sucesos difíciles, buenos, incluso las escenografías en el área familiar. Teníamos a un familiar y tuvo que fallecer. Y la escenografía cambia, los personajes cambian y muchas veces no estamos preparados para ello. Las escenografías van a acarrear todas las áreas de tu vida, familiar, personal, espiritual. Y lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche es que tenemos que estar preparados y tenemos que estar atentos a poder seguir viendo lo que el Señor quiere para nosotros. Las iglesias han cerrado, los trabajos han cerrado, los estudios han cerrado, pero eso no quiere decir que nos vamos a estancar, que nos vamos de repente a limitar, sino que el Señor quiere que busquemos formas, porque en todo ello, en nuestro esfuerzo, Dios nos va a guiar, Dios nos va a ayudar. Y Él quiere que nosotros dispongamos nuestro corazón, que sigamos adelante a pesar del cambio de escenografía, que Él nos va a ayudar. Él dice en su palabra que Él estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas, ¿no? Que Él va a estar con nosotros siempre y que Él permanece fiel también, dice la palabra. Entonces, preparémonos ante estos cambios de escenografía, estos cambios de sucesos. Como le había mencionado, Adán tuvo que pasar el cambio de escenografía. Abraham incluso, el Señor le dijo, tienes que ir a otro lugar. Ya no estés junto a tu primo Lot, no, anda a otro lugar. Él tuvo que cambiar y tuvo que creerle al Señor, de que el Señor iba a estar con él. De repente tienes miedo a avanzar, de repente vas a postular a una carrera y tienes mucho miedo. Pero el Señor está contigo, está en ese cambio de escenario, junto a ti. De repente tienes miedo a postular a un trabajo, no temas, el Señor va a estar contigo ante ese cambio de escenario, porque el Señor sabe que todo tiene su tiempo y todas esas sucesiones se van a dar a lo largo de nuestra vida. Adán, Abraham, incluso Moisés mismo, del sentirse de que no podía hablar, de que era un tartamudo, de que no podía lograrlo, tuvo que hacer todo lo que hizo, ¿no? Porque el Señor estuvo con él. Entonces tuvo que pasar diferentes escenarios, diferentes tipos de cosas en su vida, ¿no? Y vamos a ver muchas personas dentro de personajes de la Biblia que han pasado esos sucesos. Pablo mismo, de ser una persona que de repente buscaba a los cristianos para matarlo, él tuvo que hacer algo muy diferente, tuvo un cambio repentino de escenario, ¿no? Fue el trato mismo del Señor. Pero eso no quiere decir que estos personajes se estancaron, sino que tuvieron un propósito. Y a pesar de que se cambió el escenario que estaban viviendo y tuvieron que pasar a otro proceso, no quiere decir que el Señor dejó de amarlos o los dejó, ¿no? Dejó que pasaran cada proceso para el crecimiento, como también pasó con David. Hizo cosas de repente desagradables delante de Dios, pero esos escenarios le ayudaron a sobrepasar cada cosa. Entonces, querido hermano, nosotros tenemos que estar aferrados a nuestro Dios, que a pesar de todo lo que pueda pasar, no sabemos hasta cuándo va a durar esta pandemia, pero busquemos esa alternativa para poder sobresalir en cualquier área que estamos viviendo, ya sea en la académica, ya sea familiar. Si eres de repente una reina y ya tienes hijos y de repente hay muchos cambios de escenografía, si te ha costado, ¿no? Te ha costado en algunas cosas de repente sobresalir, el Señor está con nosotros. El Señor nos va a ayudar a poder seguir adelante a pesar de esos escenarios. No nos estanquemos, no nos limitemos, sino que sigamos adelante. Él nos prepara en todo tiempo. Él cambia los escenarios, ya sean buenos o malos según nuestro proceso. Hay temporadas, incluso no solamente en los seres humanos pasan esta temporada, incluso los animales también pasan esta temporada. Los animales pasan de bebé, de ser cuidados por sus papás, por de repente alimentarlos, cuidarlos, depende de otros animales, y después llegan de grande y también, ¿no? Ellos comienzan a cuidar, comienzan a alimentar a sus crías,
Incluso, si hablamos también en las temporadas, hay temporadas de verano, hay temporadas de invierno, hay temporadas de otoño, hay temporadas de primavera, y en cada uno de eso es que tenemos que cambiar de escenario, ¿verdad? Tenemos que cambiar incluso hasta en la vestimenta. Entonces, nosotros vamos a estar destinados a muchos cambios de escenario. Hoy día eres un niño, luego serás un joven y luego serás ya un padre de familia y al final un anciano. Y tenemos que vivir preparados hasta ese cambio. No temas si algo sucedió, si algo dejaste de hacer, si algo te fue limitado, no temas. Sigue adelante porque el Señor estará contigo en todos estos sucesos. El tiempo pasa y de repente ya no estamos equipados para algunos tiempos. De repente eras muy bueno en la enseñanza, pero alguien viene, ¿no?, de una generación nueva y esta persona de repente enseña mejor. Y bueno, cambió nuestra temporada y estamos destinados de repente para otra cosa. Pero no quiere decir que vas a dejar de ser importante en la mano de Dios. La vida está en movimiento, en constante movimiento. Cada día hay cambios, ¿no? Y si te cambian de tarea, no morirás, ¿no? No morirás. Son procesos que vamos a vivir. Eres valiosa para hacer lo mismo siempre. Vas a tener que sobresalir, vas a tener que vivir cada etapa, vas a vivir diferentes tiempos. Pero eso sí, vive el tiempo en que te toca vivir. Si eres joven, haz todo lo que un joven podría hacer en el servicio del Señor y también en el área personal de tu vida. Si eres joven, no pierdas tu tiempo. Estudia. Logra muchas cosas que cuando seas adulto vas a poder cosechar de todo lo que has hecho cuando has sido adolescente o joven. Así que tus escenarios van a ser cambiados, pero va a determinar cómo tú estás dispuesto a sobresalir ante ello. Ya no eres un adolescente, ya no eres un joven, pero pronto llegarás a ser adulto, serás un padre de familia y tienes que estar preparado también para ello. Así que todo da el fruto en su tiempo, todo. Tienes que seguir adelante. El alejamiento de la multitud no significa el alejamiento de Dios. De repente estabas en un puesto en que la multitud te seguía, la multitud te hablaba, te coronaba, te decía muchas cosas bonitas como le pasó a Saúl. Pero si la gente se aleja, la multitud se aleja, amigos, hermanos, muchas cosas más, no significa el alejamiento de Dios. Dios siempre va a estar contigo. Dios va a estar contigo porque sabe que tú te direccionas y tu identidad no está puesta en el escenario, sino está puesta en Dios. Dios te quiere usar de muchas formas y cada uso que va a dar contigo va a ser en su tiempo. Entonces, el llamado cambia, ¿no? La multitud cambia, ¿no? Los aplausos cambian, pero el propósito que Dios tiene para contigo, porque dice que Él sabe el pasado, el presente y el futuro, Él lo sabe todo, eso no va a cambiar. Los papeles, los cambios, los trajes cambian, pero Dios permanece fiel para con tu vida. No te estanques, no te limites, pasa el proceso. ¿Tienes temor? Pídele al Señor que Él sea tu sustentador, que quite todo miedo, que te ayude a avanzar en libertad. Entonces, no nos aferremos a la temporada, al escenario, ¿no? Ahora, se dice también de que nosotros vamos a desarrollar talentos, dones, según la atmósfera correcta en la que estamos. Si nosotros vamos a pasar de repente ahora, ¿no? Un ejemplo, en la pandemia, habían cosas que tú no sabías hacer. Yo les cuento un poco de mi testimonio. En la pandemia yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a servir al Señor? Me sentía muy limitada. Quería regresar a mi escenario diferente, ¿no? En la que yo iba, enseñaba a los niños, estaba en la iglesia, decoraba, hacía una y otra cosa. Pero ya mi escenario había cambiado. Entonces, yo ahora decía, ¿qué voy a hacer? Entonces tenía yo que prepararme, tenía que decir, Señor, yo quiero seguir sirviéndote, yo quiero seguir adelante, ¿qué puedo hacer? Y el Señor desarrolla en ti talentos y dones que de repente tú no te habías imaginado. Dios va a desarrollar en cuando tú estés dispuesto. El escenario cambió, pero el propósito de Dios no cambia para tu vida. Entonces, tú vas a ser destinado a sucesos diferentes, pero no olvides que a través de esos sucesos diferentes Dios te acompaña.
Dios te acompaña y Dios va a sacar lo mejor de ti a través de esas escenografías, pero si tú confías en Él, vas a aprender cosas, vas a desafiar cosas, vas a hacer cosas que no habías pensado o van a ocurrir cosas que no lo habías imaginado, pero la mano de Dios sigue contigo. Entonces, hay cosas que nacen y se activan según tus genes en la atmósfera correcta. Entonces, tienes que estar pendiente, tienes que estar preparado, tienes que pedirle al Señor que te ayude a ver qué propósito ahora hay contigo. El escenario cambió, pero el propósito de Dios no cambia. Estamos en pandemia, estamos en cuarentena, no sé hasta cuánto tiempo, pero el propósito de Dios se mantiene para con tu vida. Nosotros somos seres que nos vamos a moldear, ¿no? Porque Dios nos ha dado esa capacidad. Si nosotros somos discípulos, tenemos que tomar retos. Tenemos que hacerlo. Incluso sus mismos discípulos de que eran pescadores tuvieron que dejar. De repente tuvieron temor a poder seguir a Jesús. Dijeron, ¿dónde vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer una otra cosa? Pero Dios no los descuidó. Él tuvo un plan, un propósito. El cambio de escenografía cambió, pero el propósito no. Dios pone a personas que te van a influir, que te van a ayudar. Solo es cuestión de tener una visión de parte de Dios. Que tus ojos se enfoquen en lo espíritu, no en la carne. Entonces nosotros vamos a ser probados, vamos a ser destinados a muchos cambios en nuestra vida. Hoy el Señor te dice que te prepares. Hoy el Señor te dice que te levantes. Hoy el Señor te anima a que puedas desarrollar talentos y dones que de repente no lo habías visto. Eres una persona llena de retos porque eres un hijo de Dios. Jesús cumplió muchos retos en esta vida, ¿no? Jesús se desarrolló, prosiguió adelante a pesar de los cambios de escenarios que tuvo. Atrapa el momento porque las personas se van. Atrapa las circunstancias, atrapa lo que el Señor te quiere mostrar. Entonces, y ahora, cuando nosotros, ya que vamos a pasar etapas, tenemos que dejar legados. Deja legados. Si tú estuvieses en una área determinada, deja a otra persona quien pueda, de repente más joven, que pueda hacer lo que tú hacías. Porque de repente a ti te tocará hacer otra cosa y de repente no habrá nadie que ocupe ese lugar, pero estarás preparando a alguien para que lo haga. Entonces, toma y multiplica, deja el patrón de vida, ¿no? Y haz que ese legado continúe, ¿no? Dios te usará de repente para otro legado, pero deja otro legado. Si eres maestra, deja legados buenos para que esos niños sean maestros en un futuro. Si eres músico, deja legado a otras personas, porque de repente a ti te tocará irte a otro lugar, pero no has dejado un legado. Y el Señor nos manda y nos ha enseñado, incluso con su vida misma. Él dejó legados, dejó sus discípulos para que hagan lo que Él había hecho aquí en la tierra. Entonces, si nosotros somos discípulos de Cristo, dejemos el legado también. Nuestra etapa va a acabar, pero el propósito del Señor no acaba. El propósito para su iglesia no acaba. El cambio de escenario cambia, pero el propósito que Dios tiene para contigo no se ha apagado, no se ha cancelado, sigue para contigo. Entonces deja tu huella. A donde Dios te ponga, deja una huella. Deja una huella dejando un legado, ¿no? Quien pueda sustituir más adelante ese papel o ese rol que estás haciendo. Ya sea en tus estudios, de repente ayuda a otra persona que de repente le ha sido difícil para que esa persona también llegue a lejos. Si es en el trabajo, igual. Si estás en el área de poder capacitar a otros, enseña a otros, colabora a otros con la mano de Dios. Si estás en un puesto, ya sea en la iglesia o en el servicio, también deja un legado para que cuando tú cambies de atmósfera, cambies de circunstancia o te cases y te vayas a otra iglesia, hay otra persona quien pueda cumplir ese rol también. Entonces, vive al máximo cada temporada. Vivamos al máximo cada temporada que el Señor nos permite vivir. Si eres joven, usa toda tu juventud y toda tu libertad para poder servir al Señor. Si eres ya un padre de familia, disfruta toda esa etapa tan hermosa que el Señor te ha permitido vivir. Pasarán los escenarios, pero deja huella en lo que el Señor te ha permitido vivir. Y ahora el Señor te dice que Él no te ha dejado. Él está contigo a pesar de los cambios de escenario, a pesar de los cambios de etapa que te está tocando vivir, Él está contigo. Como lo estuvo con David, ¿no? De ser un simple pastor y luego tuvo que pasar diferentes escenarios,
así el Señor estará contigo. Así como lo estuvo con los discípulos, así estará contigo. Entonces, no dejes que los cambios de escenario te afecten, te derrumben, te hagan menos, sino que mira el propósito de Dios. Los cambios de escenarios van a pasar. En algún momento, en el lugar donde estabas, ya no lo estarás. Pero nunca olvides que el propósito de Dios se mantiene para con tu vida, mi querido hermano. Esa es la palabra que el Señor hoy nos ha permitido conocer, nos ha permitido entender y que ha sido de mucha bendición para mi vida. Y le agradezco, ¿no?, al Señor por poner personas que te ayudan a poder levantarte, a esforzarte y dar lo mejor cada día. Así que, querido hermano, querido amigo, no te detengas, sigue adelante, el Señor está contigo. Vamos a orar para poder agradecerle al Señor sobre su bendita palabra y que nos ayude si estamos viviendo un proceso de repente y estamos con mucho temor. Que Él nos ayude a pasar sobre esas circunstancias y sobre todo que su presencia no nos deje, ¿no? Que continúe con nosotros. Amén. Vamos a orar, mi querido hermano, para poder agradecer de su palabra. Amado Dios de la gloria, te doy las gracias, bendito Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, bendito Padre, porque tú nos enseñas, Señor, que a pesar de las circunstancias que podamos vivir, a pesar de los cambios, Señor, de escenario, Señor, que vamos a vivir, Señor, en cada etapa de nuestra vida, tu palabra se mantiene fiel para con nosotros, Padre. Tu palabra, Señor, nos alimenta, nos anima, nos consuela, nos ayuda, Señor, a entender que tu presencia y tu propósito se mantienen, que tú eres un Dios fiel para con nuestras vidas, bendito Padre. Gracias, bendito Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia, Señor, se mantiene en nuestras vidas. Gracias, bendito Padre. De repente nuestras temporadas, Señor, han acabado, pero ayúdanos, Señor, a poder proseguir cada temporada, Señor, en la cual nos toca vivir. Te doy las gracias, bendito Padre, por todo y cuanto tú haces con nuestras vidas. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, bendito Señor. Y ayuda a cada hermano, Señor, que está viviendo un proceso, Señor, un cambio de escenario y muchas veces no entiende, bendito Padre, qué hacer o cómo hacer. Que hay mucho temor, Señor. Te pedimos en esta noche, Padre, que tú eches fuera todo temor. Que sea tu presencia, Señor, ayudándonos a sobrepasar cada circunstancia. Porque, Señor, nos va a tocar seguir adelante, pero todo lo vamos a poder hacer juntos contigo. Te agradecemos, Señor, en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mi querido hermano, espero que haya sido una bendición para tu vida esta palabra, así como lo fue para conmigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tratemos de esforzarnos a pesar de las circunstancias y no nos olvidemos que nuestro Dios está con nosotros. Que Él conoce nuestras necesidades, Él conoce lo que estamos viviendo, más que otras personas. Así que te mando un fuerte abrazo a la distancia, me despido en esta noche y no te olvides de ver todos los días las transmisiones a las 7 de la noche y los domingos los horarios, que es a las 10 de la mañana con Mise para todos los niños y en la noche el culto dominical a las 6:30. Dios los bendiga.